Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Access. Bueno, pues en el último vídeo vimos cómo acceder a nuestro sistema de archivos utilizando la función predefinida dir. Vimos que éramos capaces de recorrer y leer el nombre de todos los archivos que tuviéramos en una carpeta en concreto. Yo hice el ejemplo con la carpeta base de datos externa en la que tengo pues 6 archivos, que son pues estos que veis aquí, ¿no? Clientes, inf, ingresos, etc. Bueno, pues ya vimos que con este código, si pulsamos F5, recorremos todos los archivos y somos capaces de sacar el nombre en un MSGbox. Bien, a partir de aquí completamos, o vamos a completar mejor dicho, el ejemplo que planteaba en el vídeo anterior. Vamos a hacer que al abrir esta base de datos, perdona que la he minimizado entera, al abrir la base de datos actualice la tabla de clientes desde un archivo de Excel y luego además pues vamos a hacer un formulario a partir de esta tabla de clientes. Para ello, para no destrozar demasiado la base de datos, primero voy a hacer una cosa y es renombrar la tabla de clientes que ya tenemos. La voy a llamar, por ejemplo, clientes 2. Eso por un lado. Y por otro lado, pues vamos a ver cuál es el código necesario para poder importar desde Excel pues una tabla a Access. Entonces, bueno, vamos al editor y en el módulo en el que nos encontramos de acceso a ficheros, pues vamos a hacer un procedimiento de pruebas a continuación del que hicimos en el vídeo anterior. ¿Cuál sería el código para importar el archivo de Excel clientes a la base de datos que tenemos en pantalla? Muy fácil. Para ello utilizamos el objeto doCommand que ya hemos visto en vídeos anteriores, es decir, docmd. Y el método que hay que utilizar del objeto doCommand es transfer spreadsheet, o lo que es lo mismo, pues transferir una hoja de datos, ¿no? Y luego, pues a continuación, si le damos a la barra espaciadora, pues nos salen aquí pues una serie de parámetros para ver si queremos exportar, importar o vincular. Y en este caso queremos importar. Luego, entonces, el parámetro a escoger será hace import. A continuación ponemos una coma y en el menú que aparece a continuación, en el asistente de VBA, lo que tenemos que hacer es escoger la versión del archivo Excel que vamos a importar. Yo voy a importar una versión 2007 y eso en código pues es Excel 12, ¿no? Luego entonces hace spreadsheet type Excel 12, a continuación ponemos una coma, hay que especificar qué nombre le queremos dar a la tabla una vez que la información se haya importado a Access. Mira, pues yo la quiero llamar clientes, por eso renombré hace un instante la que ya tengo de clientes como clientes 2 para que no haya conflicto. Quiero que se llame clientes, coma. A continuación del nombre de la tabla hay que especificar la ruta donde se encuentra o donde se supone que se encuentra ese archivo. Con lo cual, fijaos que ya tengo aquí la carpeta en el procedimiento anterior, pues vamos a hacer una cosa. Tiene que ir entre comillas, pues vamos a copiar toda esta instrucción, control C, control V y agregamos una barra invertida y el nombre del archivo de Excel con su extensión. Bueno, pues ya hemos indicado la ruta. Siguiente parámetro, coma. Hay que indicarle si ese archivo tiene nombres de campo o no. Se refiere a lo siguiente. Voy a abrirlo un segundito para que lo veáis. Se refiere a si queremos utilizar la primera fila del archivo de Excel como nombre para los campos de la tabla. Y en nuestro caso así es, porque si os fijáis, la fila 1 de este archivo de Excel, pues efectivamente contiene el nombre de los campos. Luego entonces, lo que hay que hacer en este parámetro es indicarle true. De esta forma, pues ya sabe él que tiene que coger la primera fila como nombre de campos. Y pues ya no haría falta más parámetros, porque el siguiente parámetro es el rango en concreto. Entonces, si lo omites, pues te coge todo el archivo de Excel. Y el último parámetro, pues ahora mismo no recuerdo para qué sirve. Si queréis saberlo, pues abrís la ayuda de la propiedad o del método, mejor dicho, transfer spreadsheet y seguramente os lo diga. A nosotros nos vale con esta instrucción. Bueno, pues si ejecutamos este código con F5, conseguimos importar el archivo de Excel que os he enseñado a nuestra base de datos Access. Es decir, cuando le dé F5, tendré que tener una tabla más que se llame clientes. Pues vamos a ver si es verdad. Nos vamos al editor, pulsamos F5, aparentemente no ha ocurrido nada, pero si ahora voy a la base de datos, fijaos cómo ya tengo ahí la tabla de clientes. Y si la abrimos, bueno, pues aquí tenemos la información que teníamos en el archivo de Excel y está utilizando la primera fila del archivo de Excel como nombre de los campos. Luego entonces hasta aquí perfecto. Una vez que ya hemos visto el código VBA para importar un archivo de Excel, ya estamos interaccionando con otras aplicaciones, si os dais cuenta. Vamos a crear un formulario sencillo basado en esta tabla de clientes. Luego entonces nos vamos a crear asistente para formularios, tabla clientes, todos los campos, el historial lo dejo fuera porque ocupa mucho sitio y está vacío. Y ya tenemos aquí un formulario
lo estáis viendo en pantalla, basado en la tabla de clientes que acabamos de importar. Bueno, el escenario que se nos plantea, o que por lo menos a mí me han planteado en numerosas ocasiones, es el siguiente. Tenemos en una base de datos una tabla, en este caso la tabla de clientes, y esa tabla de clientes tiene que coger la información de un archivo de Excel. ¿Para qué? Pues para asegurarnos de que la información que hay en la tabla de clientes es siempre la información actual, es decir, está actualizada. Y se supone que en ese entorno, en ese escenario, pues los diferentes usuarios lo que hacen es trabajar en el archivo de Excel. Entonces, fijaos en una cosa. Fijaos que si abro la tabla de clientes, y esto viene ocurriendo desde que os di por primera vez la base de datos gestión de pedidos, no hay un cliente con CT05. Pasa del CT03 al del CT04 al CT06. No hay cliente con CT05, ¿no? Tener esto en cuenta, porque si abrimos el formulario, pues cuando empezamos a recorrer los registros, pasa del 4 al 6. Es decir, no hay cliente CT05. Porque lo que vamos a hacer ahora después va a ser actualizar ese archivo de Excel y ver si la información efectivamente se actualiza, ¿no? Pero antes de hacer eso, pues os voy a enseñar otra instrucción, ya que hemos visto cómo importar un archivo de Excel a Access, vamos a ver ahora cómo borrar una de las tablas de nuestra base de datos desde VBA. Y eso también pues se hace de forma muy sencilla. Voy a comentar en este módulo de pruebas la línea anterior y para borrar la tabla pues lo único que hay que hacer es lo siguiente. De nuevo el objeto doCommand, el cual tiene un método que es el método deleteObject, es decir, elimina objeto. A continuación, el siguiente parámetro que hay que indicarle es qué tipo de objeto quiero eliminar desde código. Un formulario, una función, una macro, un módulo, pues tengo que buscar una consulta, un informe, no, tengo que buscar ACTable. Entonces, con esto le estamos diciendo que va a borrar una tabla, coma, y el siguiente parámetro, entre comillas, es el nombre de la tabla que quiero borrar, pues cliente, ¿no? Si nosotros pulsamos F5 en este código tan sencillo, pues fijaos cómo ya hemos conseguido borrar la tabla de clientes, ya no está, con lo cual si abriéramos el formulario clientes, pues no funcionaría, ¿no? Si queremos que vuelva a importar pues la tabla nuevamente del archivo Excel, comento la línea que lo borra, descomento, quito el comentario de la línea que lo importa, vuelvo a pulsar F5 y ya tenemos otra vez la tabla de clientes, ¿no? Entonces, con estas dos líneas de código tan sencillas, pues ya somos capaces de importar un archivo de Excel y de borrar una tabla que pudiéramos tener en nuestra base de datos. Entonces, visto esto, yo creo que ya estamos en disposición, junto con alguna cosilla más, de hacer pues lo que os planteaba al principio, actualizar nuestra tabla de clientes en función del archivo de Excel. Luego, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un procedimiento, pues a continuación del último que hemos hecho de pruebas, bueno, arriba me da igual. El caso es que este procedimiento se va a llamar actualiza-clientes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer dentro de este procedimiento? Vamos a crearnos una serie de variables que las vamos a tener que utilizar en el futuro. Para empezar, una variable ruta de tipo string. Vamos a declarar también una variable i de tipo integer. También vamos a declarar una variable existe de tipo boolean. Y vamos a declarar una variable de tipo colección. Y aquí entra en juego un concepto que vimos en el día en el que explicamos la programación orientada a objetos. Vimos el concepto de colección y qué era una colección. Una colección es un conjunto de objetos del mismo tipo, ¿no? Luego, entonces, para crearte una variable de tipo objeto, concretamente de tipo colección, pues es darle nombre, pues la voy a llamar, por ejemplo, colección-archivos, as new collection. Y con esto, pues ya nos hemos creado una variable de tipo colección. Y una variable más, que se me olvidaba. Vamos a crear una variable archivo de tipo string. Esta es muy sencilla, ¿no? Entonces, yo creo que con estas variables, pues vamos a tener suficiente. Después, ¿qué hay que hacer? Después hay que especificarle la ruta donde tiene que ir a buscar el archivo de Excel. Y eso, pues como lo tengo ya copiado en el procedimiento anterior, voy a aprovecharlo, Control-C, y lo copio en este Control-V. Luego, entonces, la ruta sería eso. Después vamos a decirle que archivo, que es la variable de tipo string que acabamos de declarar, va a ser igual a dir, abrimos paréntesis, de ruta, concatenado con comillas, barra invertida, asterisco, punto, asterisco, comillas, paréntesis. ¿Qué estamos haciendo con esta línea de código? Con esta línea de código lo que estamos haciendo es iniciar dentro de la variable archivo, es decir, meter dentro de la variable archivo el primer archivo que se encuentra en esta ruta. Lo hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? Utilizando la función predefinida dir. Y una vez que hemos hecho eso, empezamos a recorrer
toda nuestra carpeta de la siguiente forma, también como vimos en el vídeo anterior, con un bucle do until, entonces do until archivo igual a cadena vacía. Voy a cerrar ya el bucle do loop para que no se me olvide, y dentro de este bucle do until do loop vamos a decirle lo siguiente: colección guión bajo archivos, que es el nombre que le hemos dado a la colección hace un instante, punto add. ¿Qué es punto add? Punto add es el método perteneciente a el objeto collection que permite ir agregando elementos a esa colección de archivos. Ahora lo intentaremos explicar de otra forma. Add archivo. No hemos terminado ni mucho menos, pero sería importante comprender el código hasta aquí. Declaramos variables, ningún problema. Asignamos pues este valor a la variable ruta, ningún problema. Primera línea que quizás sea importante comprender, aunque la vimos en el vídeo anterior: archivo igual a dir ruta, y lo concateno con los caracteres comodín. Con esto lo que estoy haciendo es meter dentro de archivo el primer archivo que se va a encontrar dentro de esta ruta. Hay que especificarlo porque, si recordáis, la ayuda de la función dir nos dice que la primera vez que se menciona, la primera vez que se llama a la función dir, hay que especificarle una ruta. Y con esto pues le estoy diciendo que el primer archivo puede ser del tipo que sea. Son caracteres comodín. No sé si es un doc, un XLSX, un PDF, no lo sé. El caso es que dentro de archivo ya hemos almacenado el primer archivo que se va a encontrar ahí. Y el primer archivo precisamente es clientes. Es clientes, precisamente. Luego entonces, aunque nosotros de momento no lo vemos, dentro de archivo, ¿qué es lo que hay? Dentro de archivo hay una cadena de caracteres que es así: clientes.xlsx. Y después le decimos ejecuta do hasta que el archivo sea cadena vacía. Luego entonces la condición se cumple porque todavía no es cadena vacía. Y esta línea también hay que comprenderla. Colección archivos.add archivos. Colección archivos es una variable de tipo collection. Es decir, lo que hemos hecho al declararla aquí arriba es almacenar un espacio en la memoria de nuestro ordenador, pues como si fuera una variable, pero a diferencia de las variables, al ser una colección, dentro de este espacio yo puedo ir almacenando objetos. En este caso lo que puedo ir almacenando son archivos. ¿Y qué archivo voy a almacenar en primer lugar? Pues en primer lugar voy a almacenar el primer archivo que se encontró en la carpeta, con lo cual dentro de esta colección, de momento, a la primera vuelta de bucle, lo que hay almacenado es clientes.xlsx. Bien, pues a continuación de esta línea lo que habrá que hacer es lo siguiente: si yo le digo que archivo es igual a dir, y esto lo hicimos también en el vídeo anterior, lo que conseguimos es que después de haber guardado en la colección el primer archivo, pasa a leer el siguiente, porque estamos ejecutando nuevamente la función dir. Con lo cual, ahora mismo, al leer esta línea de código, lo que estamos haciendo es leer este archivo de Word que tengo yo en concreto en mi carpeta. Y ese archivo de Word, el nombre, lo almaceno dentro de archivo. Con lo cual, a la siguiente vuelta de bucle, volverá a leer esta línea y agregará a la colección un segundo archivo. Con lo cual ya tengo clientes XLSX y inf.doc. Y así, vuelta a vuelta de bucle, va a ir almacenando dentro del objeto colección todos los archivos que hay almacenados en mi carpeta. Con lo cual, cuando terminemos de ejecutar este do loop, yo tendré en la memoria del ordenador una colección estupenda con todos los archivos que hay dentro de mi carpeta. Y eso me permitirá evaluar si clientes.xlsx está o no está. Luego entonces, hecho esto, lo que hay que hacer es, al terminar el bucle, que ya tendré una colección perfectamente guardada y cerrada, será recorrer la colección. Y para ello pues utilizamos un bucle for. Y le decimos que for i igual, pero claro, ahora no podría decirle lo siguiente, 0 to, porque claro, yo no sé cuántos elementos hay guardados en la colección. ¿Hay 5? ¿Hay 500? No lo sabemos. Para ello podemos utilizar una propiedad del objeto collection. Y es la siguiente: for i igual a colección archivos, que es el nombre de nuestro objeto colección, punto, es un método, no una propiedad, un método count. Lo que hace esto es devolver el número de elementos que hay en la colección, que no lo sabemos, pero el código sí lo sabe. Con lo cual, si la colección tiene 5, eso devuelve 5. Si la colección tiene 20, pues eso devuelve 20. Bien, pues a continuación le decimos to1 step -1 y cerramos el bucle for con un next i para que no se me olvide y dejamos aquí un poquito de espacio.
Hemos dicho que colección de archivos.count devuelve el número de elementos que hay en la colección, es decir, con el bucle do loop nosotros hemos rellenado una colección. Lo que no sabemos es si esta colección tiene 5 elementos o 500. Imagínate que tiene 20 elementos. Imagínate. Bueno, pues con esto le estamos diciendo for i igual a 20. Es decir, aquí es como si pusiera un 20. Hasta 1 resta 1, con lo cual lo que estamos haciendo es recorrer de alguna forma esta colección de archivos al revés, ¿no? Pero da igual que la recorramos al revés. Vamos a conseguir ir elemento a elemento dentro de esta colección. Bien, pues ahora le diríamos lo siguiente. If colección de archivos, que es el nombre de nuestra colección, pero bien escrito, claro. Si lo escribimos mal, mal asunto. Colección archivos de i es igual a comillas a clientes.xlsx. Entonces, existe, ¿qué era existe? Existe es una variable de tipo boolean que hemos declarado al principio de nuestro procedimiento. Ya sabéis que una variable de tipo boolean, si no se inicia, el valor por defecto es false. Luego, entonces, hasta ahora mismo, existe ha estado valiendo false durante todo el programa. Aquí le decimos que existe es igual a true, le cambiamos el valor. Y aquí, pues, cerramos el if. End if. Con lo cual, lo que va a hacer es lo siguiente, va a recorrer la colección de archivos, tenga los elementos que tenga, uno a uno, evaluando a ver si el elemento que esté evaluando en cada vuelta de bucle es clientes o no lo es. Y en el caso de que se lo encuentre, pues entonces existe igual a true. Hecho esto, al salir de este bucle for, nos situamos a continuación de next i, podemos evaluar con otro if si la variable existe es igual a true. Entonces, if existe igual a true, entonces msgbox pues existe, vamos a poner simplemente existe clientes, else msgbox no existe clientes. Y cerramos este if. Con lo cual, ahora si ejecutamos nuestro programa, pues nos tiene que decir que existe, porque lógicamente el archivo pues sí que existe, ¿no? Entonces, si le damos F5, me dice que existe clientes, y para hacer una prueba de que esto funciona, pues vamos a cambiarle el nombre. Iba a decir vamos a moverlo, no es necesario. Si le cambiamos el nombre y lo llamo clientes P de prueba, por ejemplo, pues ya no se encuentra con clientes. Ese archivo ya no existe porque le hemos cambiado el nombre. Luego entonces ahora si pulsamos F5, pues me dice que no existe clientes, ¿no? Luego entonces está funcionando perfecto. Lo voy a dejar como estaba. Pues ya tenemos un código que es capaz de evaluar si un archivo existe en una carpeta o no existe. Y en este caso pues lo hemos hecho con el archivo de clientes. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que este código funciona, lo único que habrá que hacer es, en este último if, en vez de decirle que me diga, oye, existe o no existe, pues que haga otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso de que exista, que actualice la tabla de clientes, es decir, que coja ese archivo de clientes y la actualice. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay varias formas. Una de ellas, voy a comentar este msgbox que ya no nos vale para nada, una de ellas pues sería lo siguiente, borrar la tabla de clientes que tenemos ahora mismo e importar una nueva. Es decir, si le decimos, tal y como vimos antes, do cmd.deleteObject, a continuación le damos a la barra espaciadora, le decimos actable, porque queremos borrar una tabla, coma y entre comillas, pues el nombre de la tabla que queremos borrar, con esta línea borramos por un lado la tabla de clientes e inmediatamente después de haberla borrado, pues vamos a importarla y para ello le decimos do cmd.transferSpreadsheet. A continuación le damos a la barra espaciadora, hace import porque queremos importar la tabla, coma, a continuación la versión de Excel, en este caso la 12, ya que es la última versión, coma, bueno, la última que tengo yo en mi ordenador, porque con la versión de Office 2013 sería sería Type Excel 14, si no recuerdo mal. Bueno, clientes, que es el nombre de la tabla, coma, y a continuación la ruta donde se encuentra esa tabla. Entonces la ruta... Ahora va a dar error en cuanto pulse en otro lado, pero es que me voy a dejar a medias esa instrucción porque la ruta la tengo aquí copiada para no tener que escribir la mano, que seguro que me equivoco. Agregamos a esta ruta una barra invertida y el nombre. El nombre es clientes.xlsx. Perfecto. Bien, y ahora hay que decirle si este archivo pues tiene en la primera fila el nombre de los campos, true. Y ahora pues un mensajito que diga msgbox, por ejemplo, se actualizó. Se actualizó clientes. Y además, mirad lo que voy a hacer. Después de decirme que se actualizó clientes, vamos a hacer que nos abra el formulario
basado en la tabla de clientes que hemos hecho hace un instante, y eso lo hacemos también con doCommand. Luego entonces doCommand, docmd.openform, le damos a la barra espaciadora y entre comillas el formulario que queremos que nos abra, que es clientes. Y en el caso de que no exista, pues por ejemplo, no existe, o mejor que no existe, vamos a decir, no se actualizará la tabla de clientes, para informar al usuario de que no está trabajando con la última versión, ya que no se encontró en la carpeta. Aquí se podrían hacer muchas cosas. Vimos en vídeos anteriores cómo con una ventana de File Dialog, pues conseguir abrir una ventana y que el usuario escoja en la carpeta dónde está el archivo, pero bueno, eso ya tendríais que aplicarlo visto en vídeos anteriores. Lo vamos a dejar así para que no sea tan complejo. Luego entonces, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Y para ver si esto funciona, pues vamos a hacer una cosa muy simple. Y va a ser, me voy a ir a la base de datos. Fijaos que la tabla de clientes, como os dije antes, no tenía CT05. ¿Os acordáis? Si yo abro el formulario basado en la tabla de clientes, cuando navego por él, CT02, CT03, CT04, CT06. Bien. Pues ahora hago lo siguiente. Me voy a la carpeta donde tengo la tabla de clientes, en Excel. Abro el archivo de Excel y lo actualizo. Es decir, inserto una fila por encima de la 6 y aquí manualmente le digo que vamos a incluir al cliente CT05 que hasta ahora no existía. A la empresa la vamos a llamar ejemplo. La dirección, pues yo qué sé, vamos a poner por ejemplo Paseo Alameda de Málaga, por ejemplo, ¿no? Me da igual, el teléfono me lo invento, 952, bla, 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 bla. Bueno, hecho esto, guardo cambios, cierro el archivo de Excel. Y ahora, bueno, si abro todavía el formulario de clientes, evidentemente no hay CT05 porque no ha habido actualización. Pero ¿qué ocurriría? Cierro el formulario si ejecutamos nuestro código. Bueno, pues si ejecutamos nuestro código, en principio tendría que entrar en el if de existe, ¿verdad? Porque sí que existe el archivo de clientes y hacer todo esto. Por un lado, me borra la tabla de clientes actual, me importa la nueva, me dice que es actualización y me abre el formulario de clientes. Entonces F5, se actualizó clientes y si minimizo el editor, tengo el formulario abierto. Y además de tener el formulario abierto, si empezamos a navegar, CT03, CT04, CT05 con los nuevos datos. Entonces, como podéis comprobar, se está actualizando la tabla de clientes. Perfecto. ¿Qué ocurriría si este archivo lo movemos y lo llevamos a otro sitio? Por ejemplo, lo corto de aquí y me lo llevo a mi escritorio. Pues lo pego, ya está. Ya no está donde se supone que tendría que estar. En este caso, pues vamos a agregar una línea más en el else. Vamos a abrir de igual forma, vamos a abrir el formulario, pero siempre después de habernos dicho que no se actualizará la información. Bueno, pues si ejecutamos este código, ya que la tabla de Excel clientes no se encuentra donde debería, pues me dice no se actualizará la tabla de clientes, pero cuando pulsemos en aceptar, si minimizo el editor, el formulario está abierto y bueno, pues juego con la última versión que no es la más actualizada porque no se encuentra el archivo de Excel, ¿no? Bien, voy a volver a dejar el archivo de Excel donde se supone que tiene que estar. Luego entonces abro aquí el explorador, me voy al escritorio, busco el archivo de clientes, lo corto y lo meto nuevamente en base de datos externa. Vuelvo a abrir este archivo de clientes y vuelvo a eliminar desde Excel el CT05. Luego entonces el CT05 lo elimino, voy a eliminar la fila. Vamos a eliminar la fila entera, guardo cambios, cierro el archivo de Excel y volvemos a ejecutar nuestro código VBA. Entonces, F5, se actualizó clientes y si minimizo el editor, tengo de nuevo el formulario abierto. Si empiezo a navegar, el CT05 tiene que haber desaparecido, luego entonces salta del CT04 al CT06. Está funcionando perfecto. Ya para finalizar el vídeo, vendría muy bien que este código que hemos programado y que nos funciona perfectamente se ejecutara al abrir la base de datos. Para que se ejecute al abrir la base de datos, se puede hacer de la siguiente forma. Transformamos el procedimiento sub en un function. Recordamos que el function hay que especificar el tipo de dato que devuelve. No es imprescindible que devuelva un tipo de dato. Luego entonces se puede dejar así, simplemente cambiando el sub por un function. Esto lo que ha hecho ha sido transformar el procedimiento sub en una función predefinida, ¿no? Hecho esto, bueno, pues podemos guardar cambios en el editor, cerramos el editor y creamos una macro. Nos vamos a la ficha crear, dentro de crear macros, y la acción de esta macro pues tiene que ser ejecutar código. Entonces, las macros pueden ejecutar código. Lo único que hay que hacer aquí es poner el nombre del procedimiento function que tiene que ejecutar.
¿Y cómo lo he llamado? Ya no me acuerdo. Acceso, tengo una memoria desastrosa. Voy un segundito al editor. Actualiza clientes lo hemos llamado. Pues entonces aquí tenéis que poner actualiza-clientes con sus paréntesis. Hecho esto, guardas cambios en la macro y a la macro la llamas autoexec. Tiene que llamarse así, porque una macro autoexec tiene la particularidad de que se ejecuta ella sola al abrir una base de datos. Esto se acepta y cerramos por completo nuestra base de datos Access. Luego entonces cerramos la ventana de la macro, cerramos Access. En cuanto abra yo gestión de pedidos, que la tengo aquí directamente como acceso directo, la tengo también en el escritorio. Mira, aquí está. En cuanto abra gestión de pedidos, simplemente por abrirlo tiene que desencadenar todo este código que hemos programado. Por un lado, la macro autoexec que llama al procedimiento function que hemos programado e importa directamente pues el archivo de clientes. Abrimos la base de datos, se actualizó clientes, aceptamos y ya me abre el formulario para que empecemos a trabajar y de esta forma sé que cuento con la última versión. Fijaros que sigo sin tener a CT05, ¿no? Vamos a hacer la última prueba y terminamos el vídeo. Cierro Access por completo. Me voy a la carpeta donde tengo el archivo de Excel. Vuelvo a incluir al CT05. Bueno, pues inserto una línea y ponemos nuevamente CT05. Aquí vamos a poner, por ejemplo, no se me ocurre otra cosa. Paseo Alameda, como hemos puesto antes. Y aquí, pues, de Málaga. Vale. Guardo cambios, cierro el archivo Excel. Ahora, bueno, pues directamente abrimos Access. Se actualizó clientes, aceptamos y ahora sí que tiene que haber, navegando por el formulario, un CT05, aquí está. Bueno, pues esta es una forma de resolver lo que tantas veces me han planteado. Cómo asegurarnos de que la versión de la tabla con la que estamos trabajando es la última. Una tabla que coge la información de un archivo de Excel. Bueno, pues veremos en próximos vídeos, además de cómo interactuar con Excel, cómo hacer esto mismo con ficheros TXT, cómo hacerlos pues con otro tipo de ficheros que también se puede. Así que os invito a que permanezcáis atentos a las próximas entregas. Y hasta entonces, que os vaya bien.